Esta epístola, la epístola de Segunda de Corintios, es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto. La iglesia que está en Corinto fue una iglesia que fue levantada, fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y sabe que esta iglesia, como estaba en una ciudad que era muy próspera, tenía mucha abundancia, esta iglesia estaba formada por un montón de distintas culturas, un montón de creyentes que eran creyentes gentiles, griegos, y también había judíos. Y entonces esta iglesia también, esta ciudad también tenía la influencia de Roma. Había mucha influencia de Roma en aquel lugar. Entonces era una ciudad próspera, había muchas culturas conviviendo en aquel lugar, ¿no? Y también la influencia de Roma también en aquel lugar. Y esto es una pequeña introducción para poder llegar a por qué Pablo le dice a la iglesia y le presenta esta figura de una esposa, de una novia para el Señor. Sabe que la condición de la iglesia en aquel momento, ¿cómo estaba esa iglesia? Diga conmigo, estaba con divisiones. Había divisiones, había celos, había diferentes grupos. Había algunos grupos que estaban a favor de Pablo y había algunos grupos que estaban en contra del apóstol Pablo. También en aquella iglesia había desórdenes morales, había pecados morales. También había desórdenes doctrinales, porque en aquel lugar se habían levantado falsos apóstoles, falsos maestros, enseñando una doctrina diferente a la doctrina que Pablo había enseñado en aquel lugar. La doctrina, la enseñanza del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces estos que se habían levantado no solamente enseñaban una doctrina diferente, sino que también criticaban a Pablo. Criticaban su ministerio. ¿Está escuchando? ¿Está acá conmigo? Criticaban su ministerio, criticaban su trabajo, criticaban su apostolado. Y en esa condición estaba la iglesia. Entonces, ¿qué había en la iglesia? Había divisiones, había celos, había contiendas, había grupos, subgrupos, y había gente que se levantaba contra la verdadera enseñanza. ¿Y sabe qué es lo que esto generaba en la iglesia? Generaba que la iglesia se estuviera desviando de la verdadera fe, que la iglesia se estuviera desviando del verdadero amor, de la fidelidad al Señor, de la verdadera palabra del Señor. Y entonces, como todo esto estaba aconteciendo, Pablo necesita escribir a la iglesia estas cartas. Necesita escribir unas palabras cargadas de la verdad de Dios, cargada de luz, una palabra contundente, una palabra fuerte, amén, porque él necesitaba no solamente escribir las cartas, tenía varios objetivos, pero uno de sus objetivos no solamente era defender su apostolado, defender su trabajo, defender el ministerio que él estaba ejerciendo sobre aquel lugar, sino también una de las finalidades de esta epístola o de estas epístolas era llevar una palabra verdadera, una palabra que llevara luz, una palabra que llevara verdad. ¿Sabe por qué? Porque solamente la verdad puede traer luz a la persona. Dice que la verdad de Dios, la verdad de su palabra nos hará como libres. Y entonces, ¿sabe que un poco antes, si usted lee en el capítulo 10, en el capítulo 10, verso 10 dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes,
mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y entonces, ¿sabe lo que decían muchos de los que estaban en aquel lugar? Las cartas que escribe Pablo, las palabras que Pablo da a la iglesia son duras, son fuertes. Pero yo quiero explicarle algo que pasa en las personas. Cuando la persona está en un estado de pecado, cuando la persona está en pecado, la persona está cegada, no solamente por el pecado, sino puede estar cegada también por una mala influencia. Los corintios habían abierto los oídos y el corazón a las malas enseñanzas, a las falsas doctrinas que lo apartaban de la verdad del evangelio. Y entonces esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, esta influencia perversa, malvada, los estaba apartando de la luz y la verdad. Y cuando nosotros nos apartamos de la luz, estamos en tinieblas. Y una persona que está en tinieblas no puede decir que está en comunión y en conocimiento de Dios. Cuando una persona está cegada por la necedad, por la terquedad, cuando una persona está cegada por la soberbia, cuando una persona está en esta condición, no tiene conocimiento de Cristo, sino todo lo contrario. Entonces, ellos estaban en ceguedad, estaban sin luz. Y entonces necesita venir esa palabra fuerte, necesita venir esa palabra dura de parte de Pablo, cargada de verdad, cargada de la luz de Cristo, para que exponga el pecado, para que exponga la verdad, para que saque y esa verdad derribe, no solamente saque, sino derribe toda altivez, toda soberbia y toda fortaleza. En el capítulo 10, el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corinto, decía lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y estas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estas armas son poderosas para derribar los argumentos y toda altivez que nos aleja del conocimiento de Cristo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una persona que está en esta condición no puede decir que conoce a Dios, porque claramente esta condición nos aleja de Dios, nos aleja del conocimiento de Dios, nos aleja de su gracia, de su comunión, nos aleja de Él. No podemos decir que si estamos en esta condición como estaba la iglesia en Corinto, nosotros tenemos comunión y tenemos conocimiento de Cristo. Y entonces tenía que venir esa palabra dura que derribe todo esto, que derribe esos argumentos, que derribe el pecado, que traiga un verdadero arrepentimiento. Cuando viene la palabra dura, cargada de verdad, no te cierres a la palabra, porque esa palabra dura, fuerte, que es como un golpe de martillo, viene para romper las estructuras, para romper nuestros propios argumentos, sean argumentos humanos, sean argumentos mundanos, sean argumentos que sean influenciables o influenciados por el enemigo, pero esos argumentos te quitan de la presencia de Dios. La iglesia de Corintio tenía muchas culturas conviviendo en la misma iglesia, pero aún hasta las culturas tienen que morir, porque tiene que prevalecer la palabra de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que entender que aunque seamos de diferentes naciones, de diferentes culturas, hoy nosotros tenemos que practicar y perseverar en la palabra y en el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces era necesaria esta palabra. Y entonces Pablo dice, ustedes dicen que son duras, pero son necesarias. Y cuando ya entramos al capítulo 11, en el verso 1, dice el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Decía, en otras palabras, tolérenme, aguántenme un poco toda esta locura que tengo por amor a Dios.
Aguántenme un poco toda esta locura y esta palabra que les traigo. Aunque sea dura y fuerte, aguántenme. Porque lo hago por amor a mi Señor Jesucristo. Por amor a su palabra, por amor a su obra y por amor a su iglesia. Todo esto lo hago porque amo al Señor y tengo celo del Señor, tengo celo de su presencia, tengo celo de su palabra. Y porque tengo celo, estoy viendo que ustedes se están desviando de la verdad, de la palabra del Señor, del camino del Señor. Y no puedo, por este celo, por este amor que arde en mi corazón, quedarme callado. No puedo ver que ustedes se pierdan. No puedo ver que ustedes se desvíen y que abran el corazón a todo esto. Entonces Pablo estaba diciendo, tengo este celo. El verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, cuando llevé el evangelio de Cristo, cuando ustedes creyeron y abrieron el corazón al Señor y fueron lavados y perdonados por la sangre de Cristo, oh, los he comprometido. Hoy ustedes están desposados. Ustedes tienen una promesa de que Cristo vendrá pronto por su iglesia, por su novia. Hoy ustedes son esa novia corporativa, la iglesia. No importa si eres hombre, si eres mujer. Hoy eres la novia del Cordero. Eres esa novia que está esperando la llegada y la venida. Esa promesa del Señor que viene a buscar a Cristo. Fuiste comprado, fuiste redimido por la poderosa sangre del Señor. Y el Señor te compró y el Señor te redimió y el Señor puso su espíritu en ti para que puedas vencer, ¿qué cosa? Para que puedas vencer al mundo, para que puedas vencer tu carne, para que puedas permanecer santo, puro y consagrado para Dios. Y entonces el apóstol decía, te he casado, iglesia, te he comprometido con Cristo, te he presentado a Cristo, esta persona gloriosa y maravillosa, que no hay otro como Él, ni nunca lo habrá. Y te he desposado para que seas solamente de Él. Pero la iglesia, que había abierto las puertas a todas estas influencias, estaba perdiendo de vista a ese solo esposo, a esa persona gloriosa de Cristo, estaba perdiendo de vista. ¿Sabe que esta figura de un matrimonio habla de cómo era el matrimonio en la antigüedad? Cuando había un compromiso matrimonial entre un joven y una joven, la familia de esos jóvenes, la familia de esa doncella, de esa virgen, se comprometía a cuidar de esa doncella hasta el día de su boda. Pablo estaba cuidando de esa doncella. Pablo estaba dando esa palabra y estaba dando ese consejo, esa exhortación, porque estaba cuidando de esa doncella. Cuando una doncella está enamorada de su amado, no tiene ojos para nadie más. La doncella que esperaba el día de su boda, anhelaba y se preparaba y se cuidaba con todo su corazón, y no había otra cosa en su corazón y en su mente más que su amado, y estar lista para ese día. La doncella también preparaba su vestido mientras esperaba. No sé cuántos aquí se han casado por iglesia o por civil, o seguramente muchos de los que están aquí casados han estado enamorados, pues si no, no se hubieran casado, ¿o no? Y entonces, cuando estás enamorado, en tu corazón no existe otra persona, y ese día donde se va a llevar a cabo esa boda, estás anhelando, y aunque sea por civil, estás preparando el mejor atuendo para ponerte. Y si te vas a casar por iglesia, la novia ya con antelación prepara ese vestido para estar hermosa y radiante para su esposo, para ese día.
Pero este vestido, esta virgen pura que se preparaba, es un vestido espiritual. No es como un vestido mundano. Hoy vemos en el mundo, vemos que muchos se casan y muchas celebridades, o no tantas celebridades también, pero el vestido y el atuendo de novia que preparan es un vestido sensual, donde realzan su cuerpo, realzan su figura, donde salen en algunos casos prácticamente hasta desnudas, insinuando todas sus partes, pensando que eso es un vestido que realza la pureza. No, este vestido del que nos habla el Señor es un vestido espiritual. ¿Sabe que el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el verso 8 y 9 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, de lino blanco, lino resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Recién cantamos en un himno que Cristo viene pronto por su iglesia, que tenemos que trabajar, que tenemos que velar, que tenemos que perdonar. ¿Sabe lo que representa ese vestido? Ese vestido representa nuestra vida espiritual. Ese vestido representa nuestra conducta, nuestro hablar, representa aún nuestros pensamientos, representa lo que hay en nuestro corazón, representa nuestra fidelidad a Dios. Ese vestido representa nuestro compromiso con Dios, con su palabra. Ese vestido representa nuestro amor por Él, nuestra búsqueda, nuestra consagración, el amor por su palabra, el querer andar en sus caminos y mantenerlos fieles y puros. Eso representa ese vestido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe que el libro de Efesios, capítulo 5, también nos habla acerca de esto? Allí por el verso Efesios 5, creo que es el verso 27, sí. 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Aleluya. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. El apóstol Pablo estaba viendo que esta novia gloriosa estaba perdiendo su virtud. El apóstol Pablo estaba viendo que esta iglesia gloriosa se estaba apartando de su amado. Se estaba apartando de ese compromiso. Que esta iglesia gloriosa, que debería ser gloriosa, se había olvidado que Cristo pagó el precio derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que ella pueda santificarse, para que ella pueda lavarse. Cantamos en este himno: no nos podemos lavar con agua, necesitamos de esta sangre poderosa de Cristo. Necesitamos de esta palabra que nos lleva al arrepentimiento, para que el Señor nos pueda lavar, nos pueda limpiar, para que el Señor nos deje blancos como blanca nieve,
para que el Señor quite toda mancha y toda arruga de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Cuando estaba preparando este mensaje, ¿sabe qué? Quiero compartirle algo. Yo estaba orando y le decía al Señor, con humildad le decía, que yo necesitaba que Él trajera la revelación del mensaje. Sabe que por muchos años yo desprecié este ministerio, el de predicar su palabra, por miedo, por diferentes cuestiones, por inseguridades. Y me negaba a llevar una palabra porque me sentía insegura. Y cuando el Señor traté conmigo y dije, Señor, a pesar de mis miedos, a pesar de mis deficiencias que yo pueda tener como mujer, en mi hablar o de mis inseguridades, yo hoy voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y entonces cuando me presento ante Él con humildad le digo, Señor, revélame la palabra. No es mi palabra, porque yo con mi humanidad, con mi conocimiento humano, con mis virtudes o no puedo transmitirle nada, iglesia, si no es por el Espíritu. Y entonces cuando estaba orando le digo, Señor, es tu palabra y yo no quiero que nada mío intervenga. Y mientras oraba, el Señor me muestra una visión fugaz y veo a alguien que pasa con un vestido radiante y blanco, y en mi espíritu una voz que me dice, porque os he desposado con un solo esposo, como una virgen pura a Cristo. Y me gocé y me alegré en el Señor por su palabra. Y yo quiero decirte, iglesia, que no desprecies nada de lo que Cristo tiene para ti. No desprecies su llamado, no desprecies su propósito, no desprecies su voluntad, no desprecies lo que Él tiene para ti, porque lo que Él tiene para ti es glorioso. No desprecies su salvación, no desprecies la sangre que Él ha derramado en la cruz, no desprecies nada del Señor. Abre tu corazón y dile al Señor, Señor, háblame. Yo quiero que me hables. Así como la iglesia en Corintios estaba sometida a muchas influencias y estaba cediendo, hoy la iglesia del Señor, muchos hermanos están en esa condición, cediendo bajo la influencia de Satanás, del mundo, cediendo bajo las sutilezas del enemigo. En el verso 3 de Corintios 11, de 2 Corintios 11, Pablo le dice que él estaba preocupado de que ellos sean desviados, así como fue desviada Eva por la serpiente. Joven, niño, jovencita, hermano, hermana, siervos de Dios, Satanás trabaja con muchas sutilezas y hay cosas que parecen buenas pero no lo son, y Él viene para engañarnos y Él alimenta tus ojos y Satanás endulza tu oído y Satanás quiere corromperte y alejarte de tu esposo, de tu marido. Satanás trabaja en los afanes y las ansiedades. Satanás trabaja en el engaño, en la falsa doctrina. Satanás alimenta tu orgullo, tu terquedad, tu necedad. Satanás levanta en tu mente argumentos y pensamientos que solamente Cristo hoy puede destruir y derribar. Pero es necesario que haya un verdadero arrepentimiento y
que ante la verdad de la palabra del Señor le digamos al Señor: Señor, destruye en mi vida todo lo que me aparta de ti. Destruye en mi vida todo orgullo, toda necedad, toda soberbia, todo pensamiento humano, mundano, toda influencia del enemigo. Destruye, Señor, para que yo pueda conocerte, para que yo pueda conocerte y verte verdaderamente como tú eres. Señor, muéstrame mi error, muéstrame, revélame mi pecado y llévame a tu luz. Aleluya. Y ya terminando, gloria a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Cómo está tu vestido hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás guardando? ¿Cómo estás trabajando para aquel día glorioso de la venida de nuestro amado? ¿Cómo está tu corazón, tu mente? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu fidelidad al Señor, tu compromiso? ¿Cómo son tus palabras, tus pensamientos, aún tus emociones? El Señor requiere de su iglesia que sea santificada, lavada y pura. Que sea santificada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo.